Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de NotiRoma, acompañados por los estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca y guiados por la profesora Claudia Patricia Salcedo de Patarrocho. Hoy es una emisión muy especial ya que vamos a hablar de la transición del periodo clásico hasta nuestros días. Estamos muy complacidos de que nos acompañen en esta nueva emisión. Continuamos con nuestra compañera Alison Pacheco con el video número 46. Buenas noches. En el periodo posclásico, que va del siglo III al siglo VI después de Cristo, se pueden distinguir tres fases importantes: la fase del Imperio Único, la fase del Imperio Doble y la fase justinianea. La fase del Imperio Único se desarrolló durante el reinado de Diocleciano y Constantino. Durante este periodo se produjeron importantes reformas administrativas y jurídicas que sentaron las bases para el sistema jurídico romano. Diocleciano dividió el imperio en dos partes y creó una nueva estructura administrativa que consiguió la creación de prefectos de pretorio para cada una de las partes. Además, se creó un sistema de leyes que combinaba la ley romana con la ley germánica y establecieron las leyes imperiales. En la fase del Imperio Doble, que terminó durante el reinado de Teodosio, se produjo la división definitiva del imperio en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Esta división tuvo un impacto importante en el derecho romano, ya que el Imperio de Occidente se convirtió en un territorio dominado por los bárbaros, mientras que el Imperio de Oriente mantuvo una estructura legal y administrativa similar a la de la época clásica. La fase justinianea se desarrolló durante el reinado del emperador Justiniano. Aquí se produjo una codificación importante del derecho romano, que dio lugar al Corpus Iuris Civilis. Este corpus produjo las leyes romanas clásicas, las leyes imperiales y la obra de los juristas romanos más importantes. Además, durante esta fase se produjo una importante expansión territorial del Imperio de Oriente, lo que llevó a la creación de un sistema jurídico común para todo el territorio imperial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Ahora vamos con Daniel Rodríguez con el video número 47. Muy buenas noches, vamos a hablar de lo que fue el imperio posclásico. Este comenzó en el siglo III hasta el siglo VI después de Cristo, con Diocleciano en el año 285. Así, comenzando la decadencia del imperio romano desde lo que fue la Edad Media hasta 1453, que comienza la Edad Moderna. Vamos a hablar de una fase importante, que sería la fase del imperio único. Esta fase comenzó con Diocleciano en el año 285 hasta el año 335 con la muerte de Teodosio, con Diocleciano en el gobierno en el año 285 hasta el 305. Después de ganar la batalla contra Carino, este se dispuso como emperador la tarea de restaurar la unidad del sistema político romano, que se vio afectada en la fase de crisis en el siglo III. Viendo que la única forma de lograrlo era cambiando la forma de gobierno, volviéndolo un imperio absolutista. En el año 286 creó lo que sería una tetrarquía, creando un estado de gobierno creado por cuatro, que serían 2 Augustos y 2 Césares. Se creó lo que fue una milicia civil y otra milicia militar, creando un problema de envenenamiento, en el cual solucionó haciendo que los dueños de las tierras declararan una declaración de renta llamada indixium, por cada cota de cada 5 años, con impuestos llamados capitaxium, llevando a estos a introducir la moneda, en lo cual era oro, plata, bronce fundido con plata. En 301 se dictó el Rerum Venuxium, en el cual se fijó el precio máximo de las prestaciones, propiedades y el oro. Este emperador, al querer un imperio único en el cual también se afectará en la religión como en su forma de gobierno, esta fue una de las causas principales por la que fue el inicio de la persecución contra los cristianos. En el año 303 se promulgó 4 decretos en el cual se marcó el ritmo creciente contra la iglesia cristiana. En el 304 se promulgó el sacrificio de todos los cristianos. En el año 306 comenzó lo que sería el comienzo de Constantino en el gobierno romano. En el año 313 comenzó lo que fue la libertad de cultos, dejando la persecución de los cristianos. En el 323 Constantino derrotó al Licirio, comenzando su gobierno en Roma, dividiendo el imperio en 2 capitales, las cuales son Roma y Constantinopla, una en occidente y la otra en oriente. En 325 se convocó
al concilio de Nicea con los cristianos. Con la muerte de Constantino, el imperio se dividió entre Oriente y Occidente, en el cual se reparten entre sus hijos, que serían tres, quedando esta fase con varios emperadores. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Daniel. Continuamos con Lina Parodi. La fase del Imperio Único, donde se tiene en cuenta a Teodosio I, que es recordado y además creó el edicto de Teodosio de Tesalónica, que declara la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Además, entre los años de 394 y 395 reinó como emperador único, donde gracias a esto se le relaciona con el Imperio Único. Pero de igual manera, él tenía que prever su muerte, y para esto dejó sucesores y se asoció con sus hijos. Cuando él muere, se genera una división formal para Oriente y Occidente, y acá se le da paso a la fase del Imperio Doble. Gracias, Lina. Ahora vamos con Isabela Torres. Ok, Sara, muchas gracias por tu presentación. En esta ocasión hablaremos acerca del derecho romano en el periodo posclásico. Bueno, durante este periodo el derecho romano se vio influenciado por varias fuentes, incluyendo las leyes germánicas, las costumbres locales y las tradiciones jurídicas de los países que habían sido conquistados por los romanos. A pesar de la influencia de estas fuentes, el derecho romano siguió siendo la base del sistema jurídico de Europa occidental. Este periodo también se caracteriza porque el emperador Justiniano fue el principal impulsor de la compilación del derecho romano. En el siglo VI después de Cristo, ordenó la recopilación y organización de todas las leyes romanas en un cuerpo legal llamado Corpus Juris Civilis. Esta obra fue muy influyente en la Europa medieval y es considerada una de las fuentes principales del derecho civil moderno. Gracias, Isabela. Continuamos con Samuel Ladino Y Esteban Zambrano. con el video número 50. Hola, soy Esteban Zambrano y les vengo a hablar de la fase agustiniana o la fase del periodo de Agustiniano en la Edad Media. Comienza con la fase del Imperio Doble. Esta se remonta en el 527 después de Cristo, cuando el emperador Agustiniano I sube al trono como emperador. Este individuo, Flavio Pedro Savidio Justiniano, un emperador que dejó una gran huella y un legado enorme en el mundo jurídico. Él gobernó desde el 527 al 565 después de Cristo. En el siglo VI terminó su gobierno. Lo que hizo fue señaló la última reactivación en la historia de Roma, aún siendo como un extranjero en Roma o como un griego bizantino. Las características de este gobierno fueron la restauración en Roma fue una expresión mecánica de un grandioso utopismo. Es como un sueño que nunca pudo cumplir, pero dejó un legado enorme en la humanidad. También su gran sueño fue unificar el Oriente y el Occidente mediante un solo imperio, como lo indica la fase doble, que se llama Imperio de la fase doble. Garantizar seguridad en las fronteras, fundamentar las estructuras del imperio sobre los principios del antiguo derecho romano, manda recuperar todos los derechos de la antigua Roma, y eso se conoce como el Corpus Iuris de Agustiniano. Él tuvo dos ayudantes o dos manos derechas, que fue su esposa, la emperatriz Giovanni de Capadocia, Triboniano, que él fue su mano derecha en toda la parte jurídica, tuvo a Norcete y Belisario. También en el año 533 Belisario atacó los vándalos de África, y ahí ocupó Cartago e hizo prisionero al rey Yelímero. En el 535 desembarcó en Sicilia y conquistó Siracusa. En el 536 los góticos se retiraban de Roma, y en el 540 Ramena es conquistada y el nuevo rey gótico, Totilia, pasó a la contraofensiva. Con este Belisario fue llamado para hacer frente a los persiarios por la ruptura de la paz eterna, y con esto logró restablecer la situación. Mientras tanto, el general Bersete Batio luchó contra Totilia en Roma por los territorios de la Nueva Roma y eliminando así la potencia de los góticos.
Después de esto se lleva una ecuación jurídica a los institutos públicos y privados en el año 553 después de Cristo. Se convocó al Concilio de Constantinopla, donde el obispo de Roma, Virgilio, aceptó la tesis de Justiniano, que fuera aplicada en el territorio romano. Al final de la segunda fase de su reinado fue después de las novelas, decadencia desde todo punto de vista. Después de esto se da el Imperio Romano de Oriente y empezó el Imperio Romano Bizantino, con una mayor influencia en la parte helena, y se da el fin de la civilización romana. En el año 568 después de Cristo, Italia fue invadida por los longobardos, con su rey, y que quedarían en la península. Bizancio fue con el que quedó en el poder en Constantinopla. Después de esto se dan muchos emperadores, unos de estos en el Imperio Bizantino: Tiberio II, Heraclio, Leoncio, Filpo, Bartamén, Anastasio II, entre otros. Y en el año 1453 llegan los turcos y se toman Constantinopla. Y finalmente